Soy el doctor Alex Guevara del Servicio de Urología del Hospital Solca Portoviejo. En agradecimiento al hospital por dar este espacio en la parte urológica oncológica, voy a hablar sobre el cáncer de riñón. Estas son las sociedades en las cuales nosotros siempre hacemos revisión para protocolos de qué tratamiento y seguimiento hacerle al paciente, el tipo de diagnóstico. Pertenezco también a las mismas entidades y hacemos también revisión con la Sociedad Urológica Oncológica y el National Comprehensive Cancer Network para ver todo lo que vamos a hacer con el paciente. En una breve reseña de lo que les voy a mencionar, vamos a tener lo que es estadísticas, generalidades, diagnóstico, quiste renal, tamaño, ganglios y metástasis en pacientes, el tratamiento que tenemos acá actualmente en nuestro hospital y esto es lo más importante del paciente, que no solamente hay que tratar al paciente, sino también hacerle seguimiento. Esta es una imagen que todos les podemos encontrar en el World Health Organization, Organización Mundial de la Salud, en el Cancer Today, de todos los cánceres a nivel global. El del riñón está en el puesto número 16. Quiere decir que no es un cáncer tan frecuente. Esta es la tabla en hombres. En hombres, el cáncer de renal está en un puesto número 10. En comparación con las mujeres, es más frecuente en hombres. Esta es la tabla en mujeres que está en el puesto número 14. Esta es nuestra tabla de Solca Portoviejo desde 2008 hasta el 2018, en un total aproximado de 160 pacientes diagnosticados y tratados en nuestro hospital, siendo la línea azul la de hombres, más que la línea roja que es de mujeres. En lo que es generalidades, vamos a saber que el cáncer principalmente viene oncogenético de familiar. Cualquier tipo de cáncer a nivel de la familia puede mutar y pasar a otro tipo de cáncer en la siguiente generación. O síndromes, como tenemos el von Hippel-Lindau, que se asocia a células claras, el tumor de Wilms, que se da en pacientes menores de edad, el de Bill-Hopdub, que están relacionados al cromófobo oncocitoma, la miomatosis hereditaria, que está asociada con cánceres papilares, carcinoma papilar, y el esclerosis tuberosa, que está asociado con angiomiolepomas y quistes. Como ya he mencionado, se da más en hombres que mujeres. La raza predisponente para el tipo de cáncer de riñón es la negra. También se da en pacientes que han fumado toda su vida. Y la edad la puse al final porque indicaciones a nivel mundial es de los quinto década de vida, de los 50 años para en adelante, pero en nuestra institución hemos visto pacientes menores de esa edad que han tenido mayormente este número de cáncer. El diagnóstico es diferencial. Mayormente se hace por exámenes X y se hace incidentalmente en una ecografía que se encuentra una masa y luego se pasa con los especialistas en nuestro caso, en nuestro hospital, para hacerle totalmente el resto de estudios. También se puede encontrar en tomografías y en resonancias magnéticas. Vuelvo a repetir, mayormente se hace incidental, ya que en la clínica el paciente presenta masa de un lado o del otro, o puede presentar sangre en orina. Este tipo de clínicas son muy bajos. Mayormente los diagnósticos se hacen por incidental, hacer un examen imagenológico de cualquier tipo. Ya teniendo diagnóstico de una masa en riñón, comenzamos a hacer principalmente lo que es la estadificación. En el caso de todos los pacientes siempre se pide tomografías computadas con contraste previo a valoración de función renal. En este caso se toma tomografías del tórax, abdomen y pelvis. En el caso, hay dos tipos de masas renales: las císticas, que son de líquido, que son los quistes, y las masas en sí, que son sólidas, que luego hablaré. En este caso son los quistes, en el caso de que son los Bosniak. Bosniak 1, que es un quiste simple, es en sí una bomba, un globo de agua, de líquido, y el Bosniak 2 es lo mismo, pero máximo una trabécula, como ven aquí. Estos dos, al momento de un diagnóstico, se lo hace por ecografía o tomografía. Si estos tenemos en nuestros pacientes, podemos determinar que el paciente, este tipo de quistes no son malignos.
Hay dos situaciones que más tarde les voy a hablar sobre el tipo de tratamiento que puede yo dejarlo en expectante, vigilarlo cada 6 meses, el tamaño de esto, o hacer el tratamiento en casos excepcionales. Sin embargo, cuando tenemos los otros tipos de quistes que son más complejos, directamente hay que hacerle un seguimiento muy minucioso, porque estos sí deberían ser tratados ya quirúrgicamente. Estos son las masas renales sólidas. En el caso de los tamaños, tenemos el de menos de 4 centímetros hasta 7 centímetros, estos son los T1, de 7 centímetros, T2 y T2B, el más de 10 centímetros. Los dos primeros de hasta 7 centímetros le podemos ofrecer una nefrectomía parcial. Sin embargo, en los otros, que en los T2, que mayormente se hace nefrectomía radical, a veces pues, encontramos tumores gigantes en un polo superior o en el polo inferior. Entonces podemos hacer la excisión total de la masa y dejar el resto del riñón y preservar. Pero cuando tenemos ya los T3, que son invasión a la vena renal o a la cava o por arriba del diafragma, todo esto se hace nefrectomía total. Y en el último caso, o en el caso de la invasión de cava o invasión ya por arriba del diafragma, llegar hasta la aurícula derecha, en estos casos se necesita también hacer equipo con cirugía vascular. Y en el caso del T4, que ya vemos que hay una invasión a las glándulas suprarrenal, o vemos que el cáncer de la masa esté traspasando la grasa, se hace una nefrectomía total. En el N significa ganglios, que al momento de hacer la nefrectomía se tiene que localizar o masas sospechosas cerca del riñón. Y la M es metástasis, ya sea a distancia, en este caso huesos, o en la parte de hígado y pulmón. Como había mencionado al inicio, el manejo del cáncer de riñón o cualquier tipo de cáncer en nuestra institución es multidisciplinario. Siempre el paciente cuando llega hay que hacerle totalmente toda la clínica, paciente hipertenso, diabético, tiene alteraciones endocrinológicas, todo va con su médico especializado, o alteración renal. Más en este caso, los pacientes cuando son tratados renalmente hay que hacerle seguimiento nefrológico por protocolo. Estas son las reuniones que se hacen con el equipo. Aquí está el patólogo, el doctor Santiago Guevara, segundo urólogo del servicio, la doctora Jennifer, oncología clínica, el jefe del servicio Freddy García, la doctora Mujena de radioterapia clínica, el doctor Eri Ponce y mi persona. Todo esto siempre cuando los pacientes ya tenemos todos los exámenes debidos, hacemos la reunión para saber qué tratamiento vamos a hacerle al paciente. Este es el equipo de nuestro hospital urooncológico, el doctor Santiago Guevara, el doctor Freddy García y mi persona. Entiéndanse que el hospital Solca Puerto Viejo desde sus inicios, estando con la cabeza, el jefe del servicio, se comienza a hacer nefrectomías totales. Avanzando el tiempo y los tipos de tratamiento actualizados, se va haciendo ya con una masa, como antes mencionaba, se podía hacer, en la actualidad se hace parciales, antes con una masa pequeña se tenía que sacar el riñón. Pero todo eso va evolucionando. Y por último, están los nuevos tipos de tratamiento como la laparoscopía o la robótica. Y siempre en nuestro hospital estamos cada vez actualizándonos en todo lo que es el tratamiento y tipos de cirugía. Ya entrando a qué hacemos con el paciente. Después de la reunión que hacemos, vamos a ver si las masas son no tratables porque son muy pequeñas o está el paciente muy avanzado. La vigilancia activa se le puede dar a pacientes que la masa sea quística o masa sólida o sospechosa, no pase de 3 centímetros. Si la masa es más de 3 centímetros, sea cual sea, hay que hacerle tratamiento quirúrgico. En el caso de masas sólidas y en el caso de Bosniak o quistes complejos, se le puede dar la vigilancia activa cada 6 meses, hacerle ecografía o en su caso tomografía con contraste. Luego tenemos la nefrectomía parcial, la tumorectomía, como les he mencionado, sacar el tumor del riñón y dejar preservado el resto. O la nefrectomía total, que es sacar todo el riñón. Y la metastasectomía, que es cuando los pacientes, haciendo toda la revisión, todo el estadiaje con la tomografía
vemos la clínica del paciente. Si vemos que el paciente tiene mucho problema para caminar o partes óseas, se le hace también otro estudio que se llama gamografía ósea o esta resonancia, y vemos si el paciente está avanzado, que quiere decir que tiene, aparte del tumor en riñón, células metastásicas al nivel del cuerpo, ver la posibilidad de que se pueda hacer la cirugía o que el paciente se comience a hacer terapia. En este caso se hace terapia vía oral con antiangiogénicos, inhibidores de tirosinquinasa, o en el caso de quimioterapia convencional endovenosa. Y la radioterapia, que también cuando el paciente llegase a tener un déficit neurológico, se le hace una resonancia magnética de cráneo, del cerebro, o tomografía, encontramos alguna masa probablemente metastásica, se le puede dar tratamiento radioterápico directamente en la masa del cerebro. O cuando el paciente también tiene mucho dolor álgico en la parte ósea, se le puede dar radioterapia localizada en huesos. En lo que es el quiste renal, como le había mencionado anteriormente, los dos primeros son expectantes, siempre y cuando el tamaño sean pequeños. Y los otros tipos de quistes que son más complejos, hasta que tengan más de 4 centímetros o 3 centímetros o menos, no se los toca. Si tienen más de 4 centímetros, hay que hacer cirugía. Sin embargo, tenemos esto, megaquistes, ¿sí? Este es un paciente que a una ecografía se le encuentra un quiste, este es el riñón izquierdo, este es el vaso. Como vemos en la imagen, en la tomografía, este es el corte axial, este es el corte coronal y este es el corte sagital. Vemos el tamaño del quiste, que es gigante. Entonces en este paciente habría que hacer el tratamiento. Sin embargo, los quistes, haciéndole todo el estadio, sabemos que ese quiste no es complejo, entonces no es un cáncer. Pero nosotros, en mi caso, es de tratar lo que se presente. El caso del quiste es por vía laparoscópica y mayormente en la vía retroperitoneal. Para darle el tratamiento a ese quiste, porque también se siente una masa gigante y el paciente puede asustarse de la situación del mismo. Esta es una cirugía de ya 3 años atrás, que es impresionante el tamaño del quiste. Entonces esta es la posición del paciente. Perdón. Paciente de cúbito lateral derecho en este caso, porque es el lado izquierdo que se va a trabajar. Se hace el abordaje retroperitoneal para el tratamiento del quiste. Se hace la localización donde va a posicionarse los puertos. La disección se le hace primero con el dedo, entrando con un pequeño espacio, y luego se hace una hidrodistensión, inflar un guante en el retroperitoneo para hacer separación. Esto que ven acá abajo es el quiste, todo esto es la grasa que lo recubre. Lo que se hace es funcionar un pequeño agujero y entrar con la succión y drenar todo el líquido que se pueda en ese momento. Todo lo que se llegue a operar de un paciente siempre es debido y es obligación mandar a estudio, tanto el líquido como esto que es el destrechamiento del quiste. Esta membrana también se manda a estudiar. En un 90%, 98%, el líquido y la cápsula salen negativos para tumor. Luego sigo drenando el quiste. En ese momento no sabía cuánto había drenado. Y al final de la cirugía, retirando todo, el anestesiólogo me indica cuánto he drenado y es casi 900 cc. Se retira los trócares, el paciente se recupera al día siguiente y se va a casa. En ese caso de lo que es los quistes complejos, gigantes. Si hay quistes pequeños, es preferible no tocar. Sin embargo, si el paciente quiere operarse, pues bueno, una de las opciones es la laparoscopia, o por un lado es la drenaje percutáneo. Luego, lo que ya había hablado hace un momento de los tipos de cánceres de masas renales, que estas sí son más sospecha cánceres de riñón, que igual a la imagen también podemos con nuestros imagenólogos descartar que sea un cáncer benigno o maligno. Los malignos casi son el 70%, el 30% son benignos, como el angiomielipoma o las masas alteradas del mismo riñón. En la nefrectomía parcial
para esto, sea cual sea el paciente, como lo dije al inicio, antes de tocar a un paciente quirúrgicamente, el paciente es valorado por todos los especialistas que tengamos que hacerle revisar. Y la parte cardiológica es muy indispensable previa a la valoración, a la cirugía, y en el transquirúrgico el grupo de anestesiólogos nos dan esa tranquilidad en el quirófano. En la parte de la nefrectomía parcial, como vemos en la primera imagen, aquí está el riñón, este es el tumor, estos son los vasos, vena y arteria renal. Nosotros tenemos que clampear para poder hacer la excisión y no tener mucha pérdida de sangre. Igual el paciente, antes de la cirugía, siempre le pedimos unidades de sangre para tener en una emergencia vascular, porque estas cirugías son muy sangrantes y lo que uno siempre intenta es resguardar la salud del paciente. Entonces se clampea y se hace la excisión del tumor. Luego tenemos que cerrar esta parte de acá, que es la parte vascular del riñón, con suturas especiales, y ponemos una gasa hemostática y hacemos el cierre del parénquima externo. Este tipo de pacientes que son muy delgadas, ¿sí?, es hacer el mismo procedimiento, la excisión del tumor, reparar el riñón y ver el seguimiento de la paciente. Y con las nuevas metodologías quirúrgicas, en este caso la laparoscopia, se pudo realizar esta excisión de este tumor del riñón izquierdo por vía laparoscópica. Toda cirugía, sea abierta o cerrada, el punto de la flecha es el tratamiento del tumor, ya sea excisión del tumor o el riñón total, ¿sí? En este caso, la posición es del cúbito lateral. Se hace un abordaje retroperitoneal para buscar el riñón, se busca la arteria y vena, se clampea las mismas, como había indicado al inicio, y se hace la tumorectomía del riñón. Acá está el riñón, acá está el tumor, se hace el cierre primario del riñón y el cierre del parénquima, dejando gasas hemostáticas para que haya una mejor control vascular. Luego se cierra la fascia de Hierota, que es la fascia que recubre a todo el riñón, y la extracción del tumor. Se deja dren, en todas las cirugías se deja dren. Esta es la pieza, más o menos 5 por 6 y por 4 centímetros. Estos son los trócares, las orinas claras, que no siempre son orinas claras, siempre puede haber orinas con sangre, pero igual lo principal es el tratamiento del tumor y la paciente en 48 horas de la recuperación. Ahora vamos a la parte radical, cuando el paciente ya el tumor es más de 10 centímetros, que esté ocupando más del 50% del riñón, o en casos de tumores gigantes renales. En este caso se liga totalmente y se cortan los vasos renales, tanto vena y arteria, y el ureter. Este caso es el caso impresionante de una gran masa de tumor en riñón izquierdo. Para este caso lo hicimos en equipo con cirugía oncológica por vía anterior, una subcostal o hemichebrón izquierda, paciente cúbito lateral, el cúbito dorsal. Esta es la incisión. Acá estamos haciendo el clivaje de todos los vasos que estamos encontrando. Esto es la clipadora de Moloch. Vamos controlando vaso por vaso, principalmente los renales, de la arteria y vena renal, y luego todo el resto de vascularización que esté alimentando al mismo riñón o tumor. Se hace la excisión, y esto es el equipo del doctor Pepe Hugo Huitón, el doctor Farid Humea, anestesiólogo, y los residentes. En este tipo de casos el paciente también tiene que ser valorado por endocrinología, ya que se hace toda la excisión del tumor y en este caso también la suprarrenal. Entonces, si hay una alteración de esta, tiene que hacer su seguimiento por endocrinología pre y post trans y post quirúrgico. Igualmente se le pidió, en este caso con este tipo de tumores, se pidió hasta 4 o 6 unidades de sangre. El control con cardiología. Estos tipos de pacientes, un paciente muy delicado, es
de alto riesgo que en quirófano pueda llegar a suceder, que no por la cirugía, sino la descompensación misma del cuerpo. Sin embargo, estamos con todo el grupo de apoyo y en este caso también se pasa a terapia intensiva postquirúrgico para el seguimiento y recuperación sistémica del paciente. Este es el paciente después de 3 meses de la cirugía. Siempre es decir de que el paciente es en conjunto, en multidisciplinario para el tratamiento de este tipo de patologías. Esta foto la pongo en este momento porque la primera nefrectomía total que se realizó en Manavivo y en nuestro hospital, esta foto es del 2016 con el doctor Santiago Guevara Subía, el doctor Farido Med y los residentes. También, como les había mencionado, si el riñón es viable para una cirugía laparoscópica, pues también se le ofrece al paciente cuando el tumor invade solo intrarrenal o más del 50% o está cerca de los vasos, que es una cirugía muy difícil para hacer una preservación, preferible hacerle total. Siempre y cuando estos pacientes que sean que tengan los 2 riñones. Si es un paciente monorreno, pues obviamente habría que estar pensando en una diálisis muy prolongada y hacer la situación del trasplante renal. Aquí ahí estamos haciendo la cirugía, estamos liberando lo que es el polo inferior del renal, encontrar los vasos, la arteria y la vena renal, se la diseca muy despacio para poder luego hacerle los clampeos definitivos para controlar bien la parte vascular y hacer lo que es el corte con tijera fría de los mismos vasos. Todo esto es en sí, tanto depende del cirujano con todo el resto de especialistas que nos rodean. El corte de la arteria y la vena renal, siempre revisando que el paciente esté estable y que no haya ningún accidente vascular, ser todo minucioso en la parte de la cirugía. Se hace la liberación del polo superior, este es el hígado, porque este es el riñón derecho, con energía LigaSure, y el corte del ureter para luego seguir con la liberación total del riñón. Este fue un tumor que abordaba más del 50% renal. También previamente a la cirugía se hace manejo pre y post operatorio por parte de nefrología. En este momento ya ingreso la bolsa recolectora laparoscópica, se posiciona el riñón para hacer la extracción del mismo, reposicionando la extracción hacia fosa ilíaca, en este caso la fosa ilíaca derecha. Las ventajas de la laparoscopia es no hacer la incisión común, que es más de 10 centímetros, la recuperación muscular, es que vemos los puertos y el tamaño de la incisión. En este caso se controló mucho la cirugía, la cual no tuvo sangrado. En el caso de nefrectomías totales es menos probable que sangrado haya que las parciales, ¿sí? Este es el caso muy aparte del tumor renal, porque esto es vía excretora, ¿sí? Esta es una tomografía con contraste y se ve ocupando la vía excretora superior, y en este caso es tanto el riñón como el ureter y una porción de la vejiga, la cual se hace la excisión. La excisión de la vejiga, esto fue una cirugía mínima invasiva, se le hace por resección transuretral del manguito, del meato ureteral derecho en este caso,
y luego la posición del paciente para hacerle la parte laparoscópica, hacer todo el desclivaje de todos los vasos renales e ir a buscar el ureter hasta la parte pélvica y hacer la incisión total del riñón para este tipo de patologías. Ahora, en la histopatología, las células claras son las patologías más frecuentes, en un 75%. El carcinoma papilar en un 15%, el cromófobo y oncocitoma también se lo encuentran, pero en 5%, y en muy pocos frecuentes son los túbulos colectores y los sarcomas, que en estos casos siempre es debido a hacer un seguimiento con oncología clínica para hacer el tratamiento quimioterápico endovenoso. El seguimiento en nuestro hospital mínimo son 5 años. Los 2 primeros años son controles cada 6 meses. Obviamente haciéndole todos los controles o valoraciones con todos los médicos que se tengan que hacer, principalmente el nefrológico. ¿Por qué? Porque todos estos pacientes tienen que hacerse tomografías, una tomografía anual con contraste. Después del tercer año, si no encontramos nada en los 2 primeros años, al tercer año hasta el quinto se los controla cada año. Y del quinto año en adelante se los controla cada 2 años, en el caso de la merita. Esta ha sido la charla y explicar todo lo que es el cáncer renal, tanto su patología, su diagnóstico, su manejo en nuestro hospital y los tratamientos que ofrecemos en el mismo. Por mi parte, soy el Dr. Alex Guevara, del Servicio de Urología, Urooncología del Hospital Solca Puerto Viejo.